Y nos ponemos en pie desde el verso 20 en adelante. Mateo 11, desde el 20 en adelante. Gloria a Dios. A veces en Israel habían celebraciones donde el sacerdote empezaba a leer los rollos. Dice que empezaba en la mañana y toda la congregación en pie, hasta la tarde, y toda la congregación en pie, ¿verdad? Amén. Y ahora hay lugares donde no se ponen en pie para leer la palabra. O sea, no podemos estar en pie ni 5 minutos. Israel estaba desde la mañana hasta la tarde, y el sacerdote, lo único que hacía el sacerdote era leer los rollos, nada de predicar, leer los rollos y leer la genealogía, y estaba el pueblo en pie ahí. Amén. Tremendo. Mateo 11, del 20 al 30. Gloria a Jesús. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma que para ti. Verso 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel al que el Hijo lo hubiera revelado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Jesús, por tu maravillosa palabra. Espíritu Santo, te pedimos que en este momento tú limpies los aires, Señor, empezando por el que va a predicar, empezando por mí, Espíritu Santo, límpiame de toda inmundicia. Señor, pasa tu carbón encendido por mis labios. Señor, yo te pido que tú limpies estos aires en el nombre de Jesús. Reprendemos todo aquello que no sea tuyo, Señor, todo aquello que nos robe la atención, todo aquello, Señor, que sea contrario a tu palabra. He reprendido ahora, Señor, y echado fuera de este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra es una bendición, es pan que vino del cielo. Háblanos, Señor, en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amén. Hermano, este era un momento bien crucial para el ministerio de Jesús, porque ya las autoridades estaban revelando, ya los religiosos, los fariseos, los saduceos ya se estaban revelando, y eso iba a culminar con la cruz. Gloria a Dios. Ya abiertamente ellos estaban empezando a rechazarlo, y entonces encontramos que Jesús está hablando fuerte acerca de estas ciudades que estaban a la orilla del mar de Galilea. Dice un dato interesante, es que eran 4 ciudades. Era Corazín, Betsaida, Capernaum, que son las que el Señor menciona, y había otra ciudad que se llamaba Tiberia, ahí mismo, pero Él no menciona a Tiberia. Amén. Él solo menciona a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. Y usted sabe que la ciudad de Corazín no existe. Fue destruida, nunca fue reconstruida, como el Señor lo dijo. La ciudad de Betsaida igual, y la de Capernaum también. La única que todavía existe es la de Tiberia. La que Él no dijo nada en contra de esa ciudad. Tremendo, ¿verdad? Es el Señor. Gloria a Dios. Así es que el Señor, ¿por qué la está juzgando a esta iglesia? ¿Por qué la está condenando a esta iglesia?
Porque él dice, ahí se han hecho muchos milagros. Tantos milagros se han hecho ahí, que si eso hubiera sido hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Pero ustedes que han visto la luz, ustedes que han visto los milagros, no se arrepienten. Amén. Entonces, para el Señor, el obrar en un lugar, el hablar en un lugar, en el llevar la palabra en un lugar, conlleva obligación para ese lugar. Amén. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Amén. La palabra del Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le manda, mucho se le exige. Muchos de nosotros, el Señor nos ha dado mucho, nos ha hablado mucho, nos ha dicho mucho. Gloria a Dios. Muchos milagros ha hecho en nuestra familia. Y ya el Señor espera respuesta de nosotros. Ya el Señor espera arrepentimiento. Ya el Señor espera un cambio de nosotros. Ya el Señor espera ver algo diferente de nosotros. Pues no. Muchas veces queremos seguir sentados, queremos seguir escuchando y queremos seguir siendo alimentados y nada más. Va a llegar un día en que Jesús va a decir, no, punto y final, amén. Punto y final. Ya es suficiente. Como lo hizo con estas ciudades, terrible. El Señor está enojado. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido y muchos milagros se han hecho. Gloria a Dios. Eso ha pasado en algunas iglesias, usted sabe. Yo he visto al Señor actuando poderosamente en iglesias. Y de un momento al otro la iglesia se apaga y desaparece. Porque no ve el Señor arrepentimiento. No ve el Señor frutos dignos de aquella palabra. No ve frutos el Señor de aquel movimiento que hay del Espíritu en aquel lugar. Amén. Hermanos, el que el Señor se mueva en un lugar, el que el Señor hable en un lugar, eso conlleva una obligación grande sobre nosotros y sobre nuestra familia. Amén. El Señor no habla por hablar, Él quiere que demos fruto. Él quiere que esa palabra no sea nada más la escucho el sábado y de camino a la casa ya voy peleando con mi esposa. ¿Qué es eso? La escucho el sábado y el domingo en la mañana ni a desayunar juntos podemos, estamos bravos. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué efecto hizo la palabra del Señor? Y va a llegar el día en que el Señor va a decir punto y final. Ya hace tiempo que deberíamos ser ejemplo para los matrimonios que son vecinos de nosotros. Hace tiempo que deberíamos estar evangelizando al barrio. Hace tiempo que deberíamos estar evangelizando a la familia y estamos jugando al evangelio. Eso pasó con Corazín. Eso pasó con esta ciudad de Betsaida, con Capernaum, donde el Señor hizo muchos milagros y la gente seguía sin arrepentirse. Amén. Gloria a Dios. Pero usted sabe que cuando Jesús está hablando todo esto, hermanos, yo me encuentro algo muy extraño. Me encuentro algo muy extraño porque si usted ve, dice en el verso 25, en aquel tiempo, o sea, Jesús está hablándole a las ciudades, Jesús está enojado con las ciudades, Él está condenando a aquellas ciudades, y dice en aquel tiempo, en aquel mismo momento, Jesús cambia la actitud completamente. Y en vez de estar enojado, y en vez de estar hablando de la ciudad, pasa a alabar a Dios. Vea qué cambio más drástico y más raro, ¿verdad? ¿No les parece a ustedes? Ustedes no notan como un cambio muy extraño, ¿verdad que sí? Está diciéndole Corazín, está diciéndole Betsaida, a ustedes se ha hecho un milagro en ustedes. Te alabo, Padre. Pero Jesús era bipolar. No. ¿Qué pasó? Amén. ¿Qué pasó? En aquel tiempo, dice en el verso 25, respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre. Amén. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús se regocija de un momento al otro. Jesús se regocija porque el Señor discierne, Jesús discierne que aquello que está pasando en Israel, que aquello que está pasando en las ciudades es la voluntad del Padre. Amén. Dele un aplauso al Rey por eso. Es la voluntad del Padre. Te alabo, Señor. Ya entiendo.
Yo te alabo porque los fariseos no me siguen, los saduceos no me siguen, los sacerdotes no me siguen, los religiosos no me siguen, Israel no. Gloria a Dios. Pero los niños, amén, los que no son sabios, los pescadores, inclusive los que son romanos, he encontrado fe que no he encontrado en ningún otro lado en ellos, amén. Gloria a Dios. Jesús encuentra la voluntad del Padre en aquello que está pasando. Qué lindo es eso. Gloria a Jesús. Denle un aplauso a Jesucristo. Gloria a Jesús. Jesús ve que Dios pasó por alto a los religiosos, a los sabios, a los prudentes, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes. Hermano, a los rabís tremendos que había en aquel tiempo, sabios, prudentes en su propia opinión, y Él se le reveló a campesinos, a pescadores, a gente común y sencilla. Amén. Dice en 1 Corintios 1, 18 al 31. Vamos conmigo allá. Amén. 1 Corintios 1, desde el 18 hasta el 31, dice, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿estos a quién? A nosotros, poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de los siglos? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la... ¿Qué es la predicación? Una locura para los que se pierden. Amén. Que un hombre muera en la cruz y que ese sea el Salvador. Cualquiera diría, es una locura, amén. Pero para nosotros eso es una verdad, porque aquel que murió resucitó, amén. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Gloria a Dios. Para nosotros el poder de Dios para salvación. ¿Usted cree eso? Eso usted lo cree porque el Padre se lo reveló, amén. Eso no es de inteligencia, eso no es de intelecto, eso es de fe. Aleluya. Y la fe no se aprende en los libros, la fe viene del cielo, amén. Gloria a Dios, nosotros somos pequeñitos, nosotros somos sencillos, a los cuales al Padre le ha placido revelarnos cosas celestiales, amén. Y Jesucristo se dio cuenta de aquello y dijo, te alabo, Padre, amén, te alabo. Y Jesús se regocijó, aleluya, qué hermoso. ¿Dónde está el sabio? Dice el 20, ¿dónde está el sabio? Están en las universidades allá armando, dando clases. Son, ¿cómo se llaman? Doctores y son teólogos y son yo no sé qué cosa. Y eso es bueno, hermano. Si el Señor les revela también el Evangelio, es que es bueno. Amén. Y dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cierto o no? ¿Ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hoy estudian los hombres medicina. Les cuesta miles o cientos de dólares estudiar medicina para ir a hacer un aborto. ¿Ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo o no la ha enloquecido? Amén. Hoy estudian los hombres cantidad de universidades, estudian cantidad de cosas para al final terminar diciendo, no existe Dios. ¿Ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo o no la ha enloquecido? Amén. Gloria a Jesús. Dice en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la... Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más para los llamados, diga yo soy llamado. Amén. Más para los llamados, yo soy llamado. Amén. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Amén. Qué lindo eso. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Jesús. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación
No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Tremendo el Señor. Amén. No podemos entender, hermano, y nosotros no podemos explicar la voluntad del Padre. La voluntad de Dios no la podemos entender, no la podemos explicar. Dice en Efesios 1, vamos conmigo. Efesios 1, del 2 ahí en adelante. Amén. Efesios 2, 1. Efesios capítulo 1, del verso 2 en adelante. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Usted ve lo que dice ahí? Amén. Leemos el 4 de nuevo. Vea lo que es usted. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Podemos entender la voluntad del Padre? Que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no escogió a mi abuelo? ¿Por qué a mí? Y dice en el 5, y amor, y habiéndonos predestinado para adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Nos qué? Nos adoptó y nos hizo hijos suyos por medio de Jesucristo. Usted es hijo de Dios por adopción, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Solo por el puro afecto de su voluntad Dios lo hizo, no porque fuéramos nada. Gloria a Dios. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿A quién le gusta alabar al Señor? Eso tenemos que hacer. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra vez eso, mi hermano, porque yo es que no lo puedo creer. Ve al 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice la palabra del Señor que nosotros sobreabundamos en sabiduría y en inteligencia. Amén. Dándonos a conocer, ¿qué cosa? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El Padre nos dio a conocer a nosotros ¿el qué? El misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo desconocido. Pero dice, Él nos reveló, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Amén. ¿Usted sabe qué privilegio tenemos nosotros? Que a Dios le haya placido revelarnos el misterio de su voluntad. Vean el verso 9, continuamos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su. Dios hace todas las cosas según el designio de su. Usted ve la voluntad del Padre, lo importante que es. Amén. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Jesús se regocijó
Cuando vio la voluntad del Padre, y dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Dice que Dios nos reveló a nosotros, amén. Nos reveló que en el final de los tiempos todas las cosas iban a ser reunidas en uno. ¿En quién? En Cristo Jesús, amén. Toda la alabanza es para Cristo Jesús, toda la adoración es para, toda la salvación está en, toda la esperanza está en, ¿y quién viene por la iglesia? Todas las cosas están reunidas en Cristo Jesús, amén. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y dice que ese es el misterio de la voluntad del Padre, que al Padre le plació eso. Hermano, eso que sabe usted y eso que sé yo, nosotros pequeñitos, nosotros humildes, nosotros sin mucho colegio, sin mucha universidad, amén, al Padre le plació revelarlo, amén. Eso es por revelación. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, pero usted está creyendo en esta palabra, hermano, es el Espíritu Santo que se lo está revelando a su corazón. Esto no es de intelecto. Esto no es de entender. Esto no es de entender, porque si no, todos los profesores de la universidad se convierten. Todos los sabios de la NASA se convierten, y ahí es donde más ateos hay, mi hermano. Amén. Porque esto no es de conocimiento, no es de intelecto, es de revelación. Amén. Wow. Cuando el Señor le preguntó a Pedro, a los apóstoles, ¿quién soy yo? Ellos decían, somos Elías, uno de los profetas. ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, le dijo Jesús, eso no te vino del cerebro, Pedro, a usted no le da para eso. Amén. A nosotros no nos da para eso el cerebro, mi hermano. Le dice Pedrito, eso fue revelación de mi Padre que está en el cielo. Amén. El poder conocer y reconocer que en este tiempo todo está reunido en Cristo, amén, eso es revelación del cielo. Por eso que Jesucristo se regocijó y le dijo, ay, Padre, te alabo, ya veo tu voluntad, tú quieres a los pequeñitos, amén, gloria a Dios. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, amén. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a, repítalo conmigo, hermano, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. A eso vino Jesús. Vea lo que dice Juan 6:38. Juan 6:38. Juan 6:38. Gloria a Jesús. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué dice Jesús? Yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Dice en Juan, ahí mismo en Juan 5:30, casi en la misma página. Juan 5:30. Amén. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y Jesucristo buscaba la voluntad del Padre. Por eso cuando Jesucristo encontraba la voluntad del Padre y se encontraba haciendo la voluntad del Padre, Él se regocijaba, Él glorificaba a Dios. Amén. Para Él era sumamente importante caminar en la voluntad del Padre, no en su voluntad. No haciendo lo que Él quería, no diciendo lo que a Él le placía, sino haciendo lo que el Padre quería. Amén. En Hebreos 10, del 1 al 12, usted va a encontrar un texto precioso. Amén. Hebreos 10, del 1 al 12. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué dice ahí? Que la ley es la sombra. Amén.
La ley es un tipo. Jesucristo es el antitipo. La ley es un tipo. Dice, es una sombra. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Dice ahí, la ley es una sombra, son sacrificios y esos sacrificios no pueden hacer perfecto a nadie. Y dice el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que se tributa este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, una evidencia es que se tienen que repetir y repetir y repetir. Dice en el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Que eso es lo que se hacía, matar animalitos. No pueden quitar los pecados. Dice en el 5, por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién entró? Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice el Señor. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda de holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradó, las cuales cosas son ofrendas según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para... ¿Qué dice en el 10? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús se hizo una vez y para siempre. No como en las misas católicas que se hace muchas veces el sacrificio de Cristo. Fue hecho una vez, fue perfecto y así quedó para siempre. Amén. Verso 10. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y dice el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Aleluya. Ese es el sacrificio de nosotros, el de Cristo. Era la voluntad del Padre. Él le dijo, prepárame cuerpo, yo voy a ir a hacer tu voluntad. Amén. Jesús, cuando le dijeron al Señor, enséñanos a orar, ¿qué fue una de las cosas que el Señor nos enseñó? Lucas 11:2. Hágase tu voluntad. Amén. El Señor nos enseñó a que nosotros tenemos que buscar la voluntad del Padre. Amén. Imagínense que todos los hombres buscáramos hacer la voluntad de Dios. Esto sería como el cielo, ¿verdad que sí? Amén. Hágase tu voluntad. Enséñanos a orar, Jesús. Claro que sí, Padre nuestro que está en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo se hará la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo cree usted que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Cuando el Señor le dice, Gabriel, what? O Gabriel le dice, estoy tomando, ahorita estoy ocupado, Señor. Ahora estoy trabajando. Me tocó overtime, Señor, me tocó overtime. ¿Cómo se hará la voluntad de Dios en el cielo? Y dice Jesucristo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Amén. Mire, el Señor le dice Gabriel y ahí quedan las plumas en el aire dando vueltas nada más, hermano. En el cielo no se cuestiona, se obedece. Porque los ángeles saben que la voluntad de Dios les conviene. Amén. Los ángeles saben que la voluntad de Dios es buena, ¿verdad que sí? Y que es perfecta y que es lo que les conviene. Amén. No se ponen a opinar. Amén.
Pero es que, Señor, yo tengo mejores ideas. Me parece que, eso dijo Sara, a mí me parece que ya yo estoy muy vieja que le traigo a Agar. Y Abraham le dijo, perfecto. Vamos a ayudarle a Dios, vamos a ayudarle a Dios. Mire, no se han quitado ese problema de encima todavía, ¿verdad que sí? Eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. La voluntad de Dios es la que nos conviene. Sí, démosle un aplauso al Señor. Es su voluntad la que nos conviene. Amén. Usted sabe, dijo Jesús en Marcos 3:35. Marcos 3:35, porque le llegaron a decir, Jesús, tu mamá está afuera y tus hermanos están afuera y te están llamando. Porque ahí estaba María y estaban sus hermanos. Amén. Y Jesucristo dijo en el 35, ¿quieren saber quién es mi familia? Yo le voy a dar un ID a los que son familia mía. Amén. Yo les voy a dar un ID. Él dijo, todos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Amén. ¿Cuál es el ID que yo les doy? ¿Cómo van a saber que son familia mía? ¿Cómo van a saber que son hermanos míos, hermanas mías, madre míos? ¿Cómo van a saber? Porque hacen la voluntad del Padre. Amén. Porque buscan hacer la voluntad del Padre. Esa es mi familia, dice Jesús. Esos son los que yo adopté. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Los cristianos se identifican no porque andan una tarjeta, no porque se dicen cristianos, no. Es porque hacen la voluntad del Padre. Amén. El Padre dice hay que perdonar, ellos perdonan. El Padre dice hay que tener misericordia, ellos tienen misericordia. El Padre dice hay que amar, ellos aman. Amén. El Padre dice hay que servir, ellos sirven. ¿Por qué? Porque nos complace hacer la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Jesús. Denle un aplauso al Rey. Que Él es bueno. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 7. Ya casi vamos a terminar. Amén. Primera de Tesalonicenses 4 del 1 hasta el 7. Amén. Por lo demás, hermanos, Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso. Gloria a Dios, que ya os hemos dicho y testificamos, pues no os llamó Dios a inmundicia, sino que os llamó a santidad. Amén. Entonces dice ahí que la voluntad del Padre es que nos santifiquemos, que seamos apartados para Él. Eso lo leímos en Primera de Tesalonicenses, ¿qué? 4, del 1 al 7. Pase al capítulo 5 y el verso 23. Ahí mismo. Estábamos en la página 1338 y pasamos a la 1339. Amén. Gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados como irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí en el capítulo 4 que la voluntad del Padre es nuestra santificación. Y en el capítulo siguiente dice espíritu, alma y cuerpo. Amén. Todo santificado para el Señor, todo apartado para el Señor. Y es la voluntad del Señor que así esperemos a Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, la voluntad del Padre para nosotros es buena, es agradable, es santidad,
Gloria a Dios. Conocer la voluntad del Padre, gloria a Dios, nos trae compromiso. Usted sabe, vea lo que dice Lucas 12:47. Lucas 12:47. No se canse, hermano, no se canse. Lucas 12:47. Amén. No se canse. Dile que está a la par, no se canse. Amén. Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de ese Señor no se preparó y no hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conocí, ¿quién conoce la voluntad de Dios aquí? ¿Quién sabe cuál es la voluntad de Dios? Hermano, usted conoce la voluntad de Dios. Hasta el que no dice amén, yo sé que la conoce. ¿Por qué? Porque ha estado aquí durante esta predicación. Si usted no la conocía, ya la conoce. Ya la conoce. Y dice, aquel siervo, ¿quién es siervo aquí? Vasitos de barro somos, ¿verdad? Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó y no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El mismo Dios que juzgó a Capernaum y aquellas ciudades y a Sodoma y a Gomorra nos dice hoy en día: ahora ustedes conocen mi voluntad, amén, ustedes son mi instrumento, ustedes tienen que llevarle esta palabra al mundo y ustedes saben que esa es mi voluntad, y si no hacen mi voluntad, amén. Amén. ¿Cómo logramos hacer la voluntad de alguien? ¿Cómo logramos? Mi esposa el otro día se dio una enseñanza tan linda y me enseñó a mí eso. ¿Usted sabe cómo se logra hacer la voluntad de alguien? ¿Sabe cómo? Enamórese. Enamórelo. Sí. Enamórelo. Cuando usted tiene el corazón de esa persona, usted tiene la voluntad de esa persona. ¿Cierto? Amén. Cuando usted tiene el amor de una persona, tiene el corazón de esa persona. ¿O no? El que está enamorado, yo digo que el amor es como un estado de locura casi, hermano. Porque el que está enamorado hace cualquier cosa. ¿Sí? ¿Usted hace la voluntad del ser que ama? Mi hermano, si usted ama a alguien y le pide mango cele a medianoche, va y lo compra y se lo trae. Sí, porque lo ama. ¿Verdad que sí? Amén. Usted cuando tiene el corazón de una persona, amén, tiene la voluntad de esa persona. Usted sabe qué era el secreto de David. David amaba a Dios. David, mi hermano, yo creo que para lo único que servía era para amar a Dios. Amén. Vea lo que dice el Salmo 18, el 1 al 2. Hermano, ya huele a café, no se preocupe. Salmo 18, del 1 al 2. Vea, hermano, lo que era David. David hacía unas cositas, pero le decía: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Ay, ay, ay. Y David no se lo decía a los labios para afuera, se lo decía del corazón. Él estaba enamorado de Dios. Le decía: te amo. Y ese era mi hermano. Y ese era un guerrero. Y ese era un hombre que sabía pelear con espada y que sabía enfrentar al gigante y que sabía cortarle la cabeza a Goliat. Sabía hacerlo. Amén. Era un hombre valiente, un hombre de guerra, pero con Jehová le decía: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, mi castillo, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, tú eres mi refugio. Amén. Amén. Él amaba a Dios. Él amaba a Dios. Y hermanos, solo leemos un texto. Si usted lee los salmos, usted lo que va a ver en David es un hombre enamorado. Eso es lo que usted ve. Un hombre enamorado de su Dios. Un hombre que quiere decir: no, yo quiero estar en tu casa. Yo no quiero estar en el palacio. Es mejor estar en tu casa que estar en el palacio. Yo envidio a las golondrinas que pasan todo el día en tu palacio. Yo las envidio. ¿Quién fuera una de ellas para habitar y mirar la hermosura de tu santidad? Un hombre enamorado de Dios.
Hermano, cuando nosotros nos enamoremos de Dios, va a ser fácil hacer la voluntad de Dios. Amén. Va a ser fácil hacer la voluntad de Dios. En una ocasión, un misionero miró a un niño delgadito, flaquito, y llevaba una niña inválida en su hombro. Y dice que él miraba cómo aquel niño a 1000 costos caminaba con aquella niña sobre sus hombros. Y le dijo: yo te voy a ayudar con esa carga. Y el niño lo miró y le dijo: esto no es ninguna carga, esta es mi hermanita, le dijo. Amén. Porque la voluntad, cuando se lleva con amor, no es carga, hermano, no es carga. Amén. Cuando amamos a Dios, hacer la voluntad de Dios no nos carga, no nos pesa y no nos cuesta, porque queremos es agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque queremos es agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. En esta iglesia nosotros tenemos normas para vestir, normas para presentarnos a la casa de Dios. Amén. Pensamos que la santidad le conviene a la casa. Pensamos que es bonito venir a adorar al Señor. Amén. Dignamente vestidos. Cuando yo veo que a una persona le cuesta eso, yo digo: es que no ama a Dios. Porque qué tan difícil es vestirse dignamente. No le estamos pidiendo que vaya a la luna, no le estamos pidiendo nada extraño. Amén. Aman más un pantalón que a Dios. Les descarga ponerse una enagua. Les descarga. Les es difícil. Amén. Pastor, tan bonito que iba, echó a perder todo. Mire, mi hermano, el enagua no salva a nadie. El enagua no lo va a salvar a usted. Es una norma que tiene esta iglesia. Eso es todo. Amén. Es una norma de decencia que tiene esta iglesia y nada más. Amén. Una norma de decencia. Cuando usted va a ir al juzgado y cuando usted va a ir a corte, tiene que ir dignamente vestido. ¿Verdad que sí? En una ocasión yo escuché una entrevista que dio, ¿cómo se llamaba la que cantaba con Miami Son Machín? Gloria Estefan estaba dando una entrevista y dijo: lo que más me sorprendió cuando fui al Vaticano a cantarle a su santidad, vea usted, a cantarle al Papa al Vaticano, dice: tuve que ir con un vestido negro que me cubriera desde el cuello hasta los tobillos. Si usted para presentarse, para cantarle al Papa, tiene que ir vestido desde el cuello hasta los tobillos con un vestido negro, es muy difícil venir con una ropa decente a adorar a Jesucristo a la casa de Dios. ¿Es mucho pedir eso, hermano? ¿Verdad que no? ¿O sí? No, mi hermano, no es mucho pedir. Queremos que haya un ambiente de adoración, que aquí el importante sea Jesucristo, que aquí el motivo de la adoración sea Jesucristo, que usted se pueda poner en pie, hermano, y el hermano que está atrás no sea tentado. En su casa usted haga lo que quiera. Yo no soy de los pastores de antes que llegaban a tocar las puertas de la casa a ver cómo estaba la hermana. No. Es aquí. Porque yo le voy a tener que dar cuentas a Dios, es de aquí, no de su casa. Allá en su casa le va a dar cuenta a su marido. Sí, su marido. Y usted, su marido y usted le va a dar cuentas a Dios. Pero aquí, viera lo que pesa eso, mi hermano. Viera lo que pesa. Amén, pesa. Pero gloria a Dios, hermano, porque amamos al Señor y para nosotros eso no es carga, es un privilegio, Señor, presentarnos con decencia delante de tu presencia. Amén. Es lindo adorar al Señor de esa manera. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, por eso es que el Señor dice en Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Dame tu amor. Dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Dice en Mateo 22, 37, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. El más grande de los mandamientos es amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios, todo es fácil, servirle es fácil. Pongámonos en pie, hermano.